Durante 40 largos años, los hebreos caminaron por el desierto, un lugar donde la vida parecía una ilusión y la esperanza, un suspiro distante. Imagina, por un momento, estar en medio de un escenario implacable. El sol, una esfera incandescente en el cielo, quema la piel y seca la boca. El calor abrasador convierte cada respiración en un esfuerzo doloroso, y la arena, tan fina como el polvo, se pega a la piel como un manto sofocante. La sed no es solo una necesidad, sino una tortura constante, un cruel recordatorio de que sin agua la vida está al borde de la extinción. El calor excesivo era un enemigo implacable. Cada paso hacía que los pies ardieran sobre el suelo abrasador, los labios se agrietaban hasta sangrar y la lengua se hinchaba en la boca seca, haciendo que incluso respirar fuera un esfuerzo desesperado. Las noches, al contrario de lo que se podría imaginar, no traían alivio. El frío cortante reemplazaba el calor y la deshidratación constante comenzaba a afectar la mente. Surgían alucinaciones, sombras que danzaban a lo lejos, prometiendo agua que nunca existía. Los niños lloraban, sus pequeños cuerpos extenuados por la falta de agua, mientras los mayores, con sus fuerzas reducidas, luchaban por mantenerse en pie. Cada día, la vitalidad se desvanecía y la incertidumbre de encontrar agua transformaba la travesía en una prueba casi imposible de soportar. Cada amanecer, la pregunta resonaba en la mente de todos: ¿sobreviviremos un día más? Pero aquí está la promesa. Quédate con nosotros hasta el final de este video y descubrirás no solo cómo los hebreos lograron saciar su sed en momentos críticos, sino que también aprenderás valiosas lecciones de autosupervivencia que aún resuenan hasta el día de hoy. El desierto, con toda su vasta impiedad, no era solo una prueba física, sino un examen espiritual. Para quien atraviesa tal infierno, la cuestión no es solo cómo sobrevivir, sino cómo mantener la fe cuando todo a tu alrededor parece destinado a destruirte. Y es precisamente en este punto donde la historia comienza a cambiar. Verás cómo, en el clímax de la desesperación, los hebreos encontraron algo que no solo sació su sed, sino que renovó su esperanza. Pero, ¿qué podría ser? ¿Y cómo ese descubrimiento moldearía el destino de un pueblo que cada día avanzaba hacia lo desconocido? Para sobrevivir a esta nueva realidad, los hebreos tuvieron que adaptarse de maneras ingeniosas. Las vestimentas, por ejemplo, eran cuidadosamente elegidas para proteger sus cuerpos del sol abrasador. Usaban túnicas largas, hechas de lino liviano, que cubrían la mayor parte del cuerpo, ayudando a bloquear los rayos solares y al mismo tiempo permitiendo la circulación de aire, lo que ayudaba a mantener la temperatura corporal más fresca. En los pies calzaban sandalias de cuero, diseñadas para proteger contra el calor abrasador de la arena, asegurando que los pies no se quemaran por el suelo ardiente. Además, los hebreos llevaban consigo artículos esenciales para la supervivencia. Mantenían sacos hechos de pieles de animales para almacenar pequeñas cantidades de agua, aprovechando cada gota encontrada en los raros oasis o pozos que cruzaban. Estos sacos eran cuidadosamente sellados para evitar la evaporación, preservando el agua por más tiempo. Incluso con estos recursos limitados, el grupo no podía establecerse en un solo lugar por mucho tiempo. Estaban constantemente en movimiento, buscando nuevas fuentes de agua y lugares donde pudieran acampar y descansar, pero siempre listos para seguir adelante, guiados por la necesidad de sobrevivir. Quédate con nosotros, pues el desenlace de esta historia está a punto de revelar el primer milagro en medio del desierto, cuando las adaptaciones y la fe de los hebreos se entrelazaron de manera sorprendente para garantizar su supervivencia. Después de días interminables de caminata, cuando la esperanza parecía desvanecerse junto con la última gota de agua, los hebreos avistaron a lo lejos un oasis. La visión de palmeras altas y el brillo de las aguas bajo el sol hizo que sus corazones latieran más rápido.
Las fuerzas, que parecían haber sido drenadas por el desierto implacable, regresaron de repente, impulsando a cada uno de ellos hacia esa promesa de alivio. Los niños, que apenas podían mantener los ojos abiertos, se levantaron con renovada energía, y los mayores, con pies heridos y labios resecos, apresuraron sus pasos. Después de todo, allí estaba la salvación, tan cerca que casi podían sentir el frescor del agua en sus lenguas resecas. Pero antes de llegar al oasis, es importante recordar por qué estaban allí. Esos hombres, mujeres y niños no eran simplemente viajeros, sino un pueblo que había escapado de la esclavitud en Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, el hombre elegido por Dios para guiarlos hacia la libertad, habían dejado atrás el poder opresor de Faraón, cruzando el Mar Rojo en dirección a la tierra prometida. Un destino prometido por Dios, un lugar donde el sufrimiento de Egipto sería solo un recuerdo distante. Pero el camino hasta allí era incierto y lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su resistencia física, sino también su fe. El desierto de Shur, donde ahora se encontraban, era una de esas pruebas. Era un lugar hostil, donde la vida parecía imposible y la muerte una constante amenaza. Ya habían estado caminando por 3 días sin encontrar agua. 3 días donde cada paso era más pesado que el anterior, donde cada respiración parecía succionar las últimas fuerzas. Y ahora, finalmente frente a un oasis, sus corazones se llenaron de esperanza, solo para ser desgarrados por la cruel realidad. El agua que tanto ansiaban era amarga, imposible de beber. La alegría se transformó en desesperación. ¿Cómo podría lo que parecía ser una bendición convertirse en otra prueba más? El sabor amargo del agua parecía simbolizar el sabor amargo de la desilusión que sentían. La sed, que ya era casi insoportable, se intensificaba a medida que se daban cuenta de que esa agua, en lugar de salvarlos, podría condenarlos. Las murmuraciones comenzaron a resonar por el campamento, palabras de frustración y miedo. Los niños lloraban y los adultos, con la vista fija en el horizonte, buscaban una respuesta que parecía no llegar. El desierto, una vez más, demostraba ser un enemigo astuto, poniendo a prueba la fe y la resistencia de cada uno. Pero Moisés, el líder que los había guiado hasta allí, no se desesperó. Se acercó a las aguas con la confianza de alguien que sabía que, incluso en el desierto más árido, Dios no los abandonaría. Movido por una inspiración divina, Moisés lanzó una madera dentro del agua, un gesto simple pero cargado de fe, y entonces ocurrió el milagro. El agua, antes amarga, se convirtió en dulce y potable. Aquellos que antes estaban al borde de la desesperación ahora se arrodillaban para beber, sus bocas secas finalmente encontrando alivio. Ese milagro de las aguas de Mara no fue solo una prueba del poder de Dios, sino también una señal de que, incluso en las situaciones más desesperadas, había esperanza. Sin embargo, el desierto aún guardaba muchos otros desafíos. ¿Qué harían cuando la sed volviera a amenazar? Cuando el agua no estuviera a la vista y la fe fuera nuevamente puesta a prueba. ¿Será que la próxima roca, la más improbable de todas, guardaba en su interior el secreto de un nuevo milagro? Después de experimentar el amargo y dulce milagro de las aguas de Mara, los hebreos continuaron su travesía por el desierto, movidos por la promesa de una tierra donde el sufrimiento de Egipto sería solo un recuerdo lejano. Pero el desierto, vasto e implacable, no cedía fácilmente ante la esperanza. Cada día que pasaba la sed volvía a atormentarlos, y las provisiones de agua, por más que intentaran racionarlas, se estaban agotando. El calor del sol seguía quemando, y la desesperación comenzaba a asombrar los corazones de aquellos que seguían a Moisés. El escenario parecía cada vez más desesperado. El desierto era una extensión infinita de arena y rocas, donde la posibilidad de encontrar una nueva fuente de agua parecía tan distante como las estrellas en el cielo. El polvo se levantaba a cada paso,
creando nubes sofocantes que ofuscaban la vista y hacían que la caminata fuera aún más ardua. Los niños estaban cada vez más débiles. Los animales que los acompañaban estaban al borde del colapso y hasta los más fuertes comenzaban a sentir el peso de la incertidumbre. La pregunta silenciosa en cada mirada era la misma: ¿dónde encontraríamos agua nuevamente? Fue entonces cuando, en medio de la creciente desesperación, Moisés recibió una nueva instrucción divina. La roca de Horeb, un monolito macizo y aparentemente inerte, se erguía ante ellos. Para cualquiera, era solo una piedra, sólida y sin vida, una imagen del desierto implacable que los rodeaba. Pero para Moisés, esa roca no era lo que parecía ser. Movido por la fe que lo había guiado desde Egipto, se acercó a la roca con el cayado en mano, el mismo cayado que había dividido las aguas del Mar Rojo. La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Moisés, esperando lo que haría a continuación. Con un golpe firme, Moisés golpeó la roca. Y entonces, contra todas las expectativas, algo extraordinario sucedió. De esa roca aparentemente estéril brotó agua en abundancia, cristalina y pura. El líquido precioso fluyó como una cascada, suficiente para saciar la sed de todos y aún más. Era como si la propia tierra, dura e inflexible, se hubiera rendido ante la fuerza de la fe y la necesidad humana. Lo que antes era imposible se volvió real ante los ojos de todos, un milagro en medio de la aridez. Los hebreos se apresuraron a llenar sus recipientes, bebieron hasta saciar su sed y dieron de beber a sus animales. Pero mientras el agua corría y aliviaba los cuerpos cansados, surgió otra pregunta. Si una roca seca podía proporcionar agua, ¿qué otros misterios guardaba el desierto? ¿Y cómo podrían continuar sobreviviendo en este entorno tan hostil? La travesía estaba lejos de terminar y el desierto, con sus secretos ocultos, aún tenía mucho que revelar. Quédate con nosotros, pues lo que está por venir es una revelación que va mucho más allá del agua y la roca. Existe un alimento misterioso que el cielo traerá, algo que sostendrá no solo el cuerpo, sino también la fe de un pueblo que camina rumbo a lo desconocido. Después del milagro de la roca de Horeb, donde el agua fluyó de donde nadie lo esperaba, los hebreos siguieron adelante. El desierto, sin embargo, no se volvía más fácil. Cada día era una nueva prueba de fe y resistencia. La sed ahora estaba controlada, pero el hambre, esa sombra silenciosa que acompañaba cada paso, comenzó a convertirse en la próxima amenaza. Las provisiones traídas de Egipto se habían agotado hacía mucho tiempo, y la tierra árida a su alrededor no ofrecía nada más que arena y piedras. El desierto, en su vastedad, parecía un enemigo que se adaptaba a cada nueva victoria de los hebreos, lanzando sobre ellos una prueba aún más desafiante. Cada amanecer, los hebreos despertaban con la misma inquietante realidad. No había comida. Los niños, con rostros pálidos y miradas cansadas, pedían por alimento, y los adultos, ya debilitados, se preguntaban cómo podrían continuar. Las noches, que antes solo traían el frío cortante, ahora traían consigo el peso del estómago vacío, un dolor que no podía ser ignorado. El hambre, más que una necesidad física, se convertía en una prueba espiritual. Un examen de fe que empujaba a cada uno de ellos al límite. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, cuando la esperanza parecía estar apagándose, algo inesperado ocurrió. A la mañana siguiente, al salir de sus tiendas, los hebreos encontraron el suelo cubierto por algo que nunca habían visto antes. Un alimento misterioso, blanco como la escarcha y delicado como copos de nieve, cubría el suelo. Se preguntaban ¿qué era eso? Muchos se acercaron con cautela, otros con desconfianza. Moisés, sin embargo, conocedor de la promesa divina, los calmó y explicó que eso era el maná, el pan del cielo, enviado para sustentarlos en su travesía. El maná era diferente a cualquier otra cosa que hubieran probado.
Era dulce al paladar, como la miel, y podía ser preparado de varias maneras, asado, cocido o simplemente comido tal como estaba. Pero lo más sorprendente del maná no era solo su sabor o su abundancia. Era el hecho de que, día tras día, aparecía en el suelo como una bendición renovada, pero solo lo suficiente para ese día. No importaba cuánto recolectaran, no sobraba nada para el día siguiente. Cada mañana el pueblo tenía que salir de sus tiendas y confiar en que Dios proveería nuevamente, y así fue. El hambre, que antes amenazaba con destruir su fe, ahora era combatido por este alimento celestial. Pero el maná no era solo un regalo, era también un recordatorio constante de que su supervivencia dependía de la fe y la obediencia. Si alguien intentaba guardar el maná para el día siguiente, se pudría y se llenaba de gusanos. Era una lección diaria de confianza, un mensaje divino de que debían vivir un día a la vez, confiando en que el sustento vendría de donde menos lo esperaban. Pero mientras el maná sustentaba el cuerpo y fortalecía el espíritu, surgía una nueva pregunta. ¿Y qué hay de las batallas que aún estaban por venir? El desierto era vasto, pero más allá de él había enemigos esperando, tierras desconocidas y desafíos que pondrían a prueba no solo la fe, sino el valor de cada uno. A medida que los hebreos continuaban su travesía por el desierto, cada día parecía una prueba de fe y resistencia. El maná, el alimento celestial, caía diariamente y sostenía al pueblo. Pero el desierto, vasto e inhóspito, no dejaba de presentar nuevos desafíos. Ahora, además de la sed y el hambre, surgía la cuestión de la supervivencia a largo plazo. ¿Cómo mantener la esperanza cuando cada nuevo amanecer traía incertidumbre? ¿Cómo planificar para un futuro en una tierra que parecía decidida a arrancarles cada gota de vida? Fue en este contexto que los hebreos comenzaron a darse cuenta de la importancia de los pozos antiguos. Estos pozos, cavados por patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, eran verdaderos tesoros escondidos en el desierto. En medio de la vasta aridez, saber dónde encontrar un pozo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos pozos no eran solo fuentes de agua, eran puntos de esperanza y supervivencia, lugares donde el pasado y el presente se encontraban para garantizar el futuro. Pero encontrar estos pozos no era una tarea simple. Estaban ubicados en lugares específicos, muchas veces ocultos, y requerían conocimientos ancestrales, pasados de generación en generación. Era como si una línea invisible conectara esos puntos de vida, una línea que solo los más sabios y experimentados podían seguir. Los hebreos aprendieron a leer las señales del desierto, a interpretar los cambios sutiles en el paisaje y a seguir los pasos de sus antepasados para encontrar esas fuentes de vida. Pero el agua de los pozos, por más preciosa que fuera, no era infinita. Y fue en ese momento que la gestión rigurosa de los recursos se volvió crucial. Los hebreos, viviendo en un ambiente tan implacable, desarrollaron métodos ingeniosos de conservación. Cada gota de agua era medida con cuidado. Aprendieron a usar lo mínimo necesario para la supervivencia, priorizando la hidratación de los más vulnerables y de los animales esenciales para la travesía. El agua se almacenaba en recipientes hechos de pieles, cuidadosamente sellados para evitar la evaporación y distribuida con precisión. Nada se desperdiciaba, pues la escasez no permitía excesos. La movilidad también era vital. Aunque encontraban refugio temporal en torno a pozos y oasis, los hebreos sabían que no podían establecerse en un solo lugar por mucho tiempo. El desierto exigía movimiento, una constante búsqueda de nuevos recursos, nuevos pozos, nuevas oportunidades. Siempre estaban listos para levantar campamento y seguir adelante, guiados por la necesidad y la promesa de una tierra donde finalmente podrían descansar. Pero esa travesía incesante por el desierto también trajo una lección valiosa. El desierto, con todas sus pruebas, estaba moldeando a un pueblo,
preparándolos para algo mayor. Cada pozo encontrado, cada gota de agua conservada, cada día sobrevivido, los hacía más fuertes, más resilientes. Y mientras el agua y el maná sostenían sus cuerpos, algo aún más poderoso estaba siendo nutrido: su fe. La próxima etapa de esta travesía llevará a los hebreos a confrontar algo aún más profundo que el desierto y sus necesidades físicas. Estaban a punto de descubrir que, además de encontrar agua y alimento, necesitarían enfrentar desafíos que exigirían no solo fuerza física, sino una confianza inquebrantable en el propósito que los guiaba. Pero esa historia queda para un próximo video. Y bien, ¿te gustó este nuevo formato de video? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en esta historia de los hebreos en el desierto? ¿Te gustaría seguir acompañando la continuación de esta historia? Comenta abajo y danos tu opinión. Es muy importante para nosotros. Y si te gustó este video de alguna manera, te pedimos que dejes un like que tanto ayuda a nuestro trabajo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos del canal. Y recuerda compartir el video con amigos y familiares para que más personas puedan ser tocadas con los mensajes de nuestros videos. Tu participación es fundamental. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.